Baishapa, bienvenidos a una nueva clase de filosofía. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente actual e importante, las éticas ambientales. Soy el profesor Daniel Oviedo Sotelo. Vivimos en un planeta que es único por distintos motivos, por la diversidad o riqueza de la vida, por las condiciones que se han tenido que sumar para que surja nuestra especie y todas las demás con las cuales compartimos la naturaleza, y sobre todo porque es el único lugar en el cual podemos vivir por lo menos durante este tiempo y muchos más. Sin embargo, ya hace varias décadas se venía anunciando la crisis ambiental que se ha estado agravando y que está quizás en uno de sus puntos más elevados, a pesar de todas las precauciones y todas las advertencias que han dado los científicos y los filósofos. En relación a esta crisis y a otras similares como la del hambre, la energética, la de la pobreza, han surgido corrientes que nos hablan acerca de la consideración ética que debemos tener o cómo fundamentar la sustentabilidad o el deseo de una filosofía para la naturaleza. Vamos a hablar de ellas en esta lección. En primer lugar, de los antropocentrismos que dan preeminencia al ser humano, pero también de los animalismos o zoocentrismos, así como del teleologismo, el biocentrismo, que postula que todos los seres individuales vivos son dignos de consideración, y por supuesto los ecocentrismos. Muchas gracias. A la posición ética ambiental, que sería tal vez la más tradicional o más justificada filosóficamente en los primeros tiempos, el antropocentrismo. El antropocentrismo significa el ser humano, o el antropos es el centro. Se divide en dos corrientes principales o dos formas de hacer antropocentrismo. Uno es el fuerte y otro el débil. Al fuerte se le llama la ética del cowboy o vaquero. Recibe este nombre porque normalmente nos posiciona de una forma tal que nosotros somos como unos conquistadores, que nos vamos abriendo paso como en el viejo oeste, con nuestros animales, poniendo vallas, cercando, y sobre todo creyendo que toda la naturaleza fue hecha para nuestro antojo y nuestras necesidades, y que podemos disponer de ella según nos plazca. En cierta manera está emparentada con el humanismo tradicional, tiene algunos representantes de filósofos famosos como Descartes, que decía que los animales son simples máquinas sin alma, Tomás de Aquino, también inclusive el propio Immanuel Kant. El ser humano entonces va a ser el superior, la especie más evolucionada. Esto se justifica diciendo que somos los más racionales o que tenemos una cultura más avanzada, o cualquier otro motivo que realmente no justifican que tengamos que explotar a otras especies. Nos consideran el centro de todo. Bueno, esto es lo común en todos los antropocentrismos, y nos dicen que somos los únicos dignos de consideración ética, o sea, en las consideraciones o reflexiones morales no entrarían las otras especies. Luego surge el grupo de los antropocentrismos débiles. Los autores mayormente son de nuestra época, diversos, no son extremistas, hablan de que hay una relación, por ejemplo, entre la extinción de las culturas humanas, ¿verdad?, y la extinción de las especies animales y de plantas. También nos dicen que la naturaleza no tiene que ser tratada como un mero almacén de materia prima. Habermas, por ejemplo, rechaza el maltrato a los animales. Dicen que son seres que nos salen al encuentro y que por más que nosotros tengamos un estatus superior, tenemos responsabilidades, sobre todo porque no podemos comunicarnos de la misma manera que lo hacemos entre nosotros. Nos proponen pensar también en las demás especies y en la vida. Hay una subcorriente llamada tecnocentrista. Dice que la ciencia aún no avanzó lo suficiente, pero que con la tecnología y la técnica vamos a solucionar los principales problemas ambientales. Políticamente, algunos se llaman cornucopianos, otros reformadores, son ultra racionalistas y buscan niveles óptimos de relación con la naturaleza, que no serían precisamente ideales o los más buenos, sino aquellos que nos permitan seguir con la vida. Son tecno-optimistas, confían en las soluciones de la técnica o del desarrollo de la ciencia. Sin embargo, ellos no tienen en cuenta que muchos de los problemas ambientales y ecológicos están vinculados
al mal uso de las tecnologías o al propio diseño de tecnología con la intención de explotar el medio ambiente en favor de un grupo humano o un grupo de personas o incluso de gobiernos. Hans Jonas les hace numerosas críticas. Dice que el apresuramiento en adoptar las tecnologías es justamente el origen de muchos de los males actuales y que debemos actuar entonces con precaución. Una segunda posición o corriente ética que no precisamente es ambiental, sino que se refiere a una parte de la naturaleza, los animales, es la zoocentrista o animalista, la cual tiene como objetivo principal disminuir y acabar con el sufrimiento e instrumentalización de los animales no humanos por parte de nuestra especie. Está representada por dos líneas principales, una es la de los derechos de los animales y otra es la liberacionista. En la primera tenemos a Tom Regan, quien dice que los animales son sujetos de una vida, es decir, que ellos están conscientes de su existencia y de lo que les sucede y por lo tanto tienen derechos que deben ser respetados. Dice que hay humanos no racionales, como los bebés pequeños, los comatosos, los que están en coma, algunas personas con serias deficiencias psiquiátricas o mentales, y que de todas maneras les otorgamos derechos a pesar de que no tienen una racionalidad o no está desarrollada. Rechazan el anticrudelismo, dicen hay que estar en contra de toda forma de maltrato cruel a los animales, es decir, aquello que se hace por diversión o por gusto, pero también hay que rechazar y criticar toda forma de maltrato, toda explotación y sufrimiento causada a otras especies, sobre todo a los que son capaces de sentir dolor. Habla de extender la paz y no la violencia, es decir, la paz con las otras especies. Peter Singer había escrito un libro llamado Liberación Animal. Él cree que debemos tener una consideración ética a todos los seres capaces de sentir dolor o placer, o sea, a los sintientes. Su posición es utilitarista. Dice que el animal es un fin en sí mismo, no está hecho o no existe para el uso o meramente para el disfrute del humano. La mayoría de sus representantes está a favor del veganismo, porque esto implicaría un menor consumo de carne o una desaparición del consumo de los animales por parte de los humanos. Y cuestionan, por supuesto, los distintos tipos de experimentos que se hacen, por ejemplo, para desarrollar cosméticos, productos de limpieza o incluso otras cosas que pueden ser más necesarias o más útiles para los seres humanos. Aquí en las imágenes vemos una granja donde están apiñadas en condiciones antinaturales las gallinas, generalmente con luz artificial para que ellos no sientan que pasan los días, para que piensen que están todo el tiempo de mañana y eso apresure su crecimiento y sobre todo el poner huevos. También tenemos a un toro que es salvajemente maltratado, torturado, ¿verdad? Hasta que se lo mata en las corridas. Y aquí hay una foto de algunos animales que están sufriendo experimentos en un laboratorio. Los zoocentristas hablan de la existencia del especismo. Este término fue acuñado por un psicólogo inglés, activista de los derechos animales llamado Richard Ryder, quien creía que todos los seres capaces de sentir dolor merecen tener derechos. Quería señalar que los demás animales, los no humanos, son excluidos de las protecciones solo debido a diferencias físicas, a protecciones o a cuidados o a ciertas garantías que tenemos nosotros por formar parte de la misma especie. Para él es una forma de discriminación el especismo similar al racismo, que excluye a los de otra raza, al sexismo, que generalmente excluye a las mujeres, o a la xenofobia, que deja a un lado a los que no pertenecen a una nacionalidad o país. Según él, el especismo pasa por alto las similitudes entre el discriminador y el discriminado. Por supuesto, hay numerosas críticas a los zoocentrismos. Dicen que algunos de sus exponentes limitan el criterio moral o de consideración a la sensibilidad, excluyendo a otros animales o a otros seres vivos, aunque no todos los animalistas hacen esto. También algunos tienen la idea de igualar los derechos animales a los humanos, a pesar de que es evidente que tenemos diferentes deberes y responsabilidades con los de nuestra especie,
en especial si existe un deber de cuidado o familiaridad. Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra, decía Hans Jonas con su teleologismo. Telos, recordemos que en griego significa fin, porque en el principio de la responsabilidad y otros escritos dice que los seres vivos tenemos fines que cumplir o realizar. Va a postular la precaución científica ante la tecnología cortoplacista que da colosales zancadas. No nos da tiempo para anteponer la cautela en la adopción, ya sea de biotecnologías, nuevas herramientas, aparatos o desarrollos de software. Muchas veces movidos solamente por los intereses egoístas, el afán de lucro o no realmente por las necesidades humanas, como por ejemplo ha sucedido con el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, que si bien se dieron en un tiempo estrechamente corto, se hizo con fines buenos o con intenciones que van a tener consecuencias más positivas que negativas. Ninguna posible ganancia hace que valga la pena apostar todo en juego. Por ejemplo, la existencia de nuestra especie. Ahí está el desarrollo de la energía nuclear, que con sus centrales, si bien nos proveen de energía, nos dejan desechos durante miles de años y ponen en riesgo la vida de muchas personas que pueden sufrir heridas, pueden sufrir enfermedades o incluso la muerte si es que ocurre uno de los tantos accidentes que ya se han dado. Por supuesto, su ética está orientada a las generaciones futuras. Ya desde mediados del siglo XX se venía hablando de dar importancia a los no nacidos. Nosotros particularmente vamos a decir no solamente a los no nacidos humanos, sino a los de cualquier especie. Para Hans Jonas, el acierto es una sola entre innumerables alternativas. Por eso podemos permitirnos uno o varios hierros, equivocaciones, pero no en las cosas grandes e irreversibles, no en aquello que pueda hacer desaparecer gran parte de la naturaleza o a nuestra especie o afectar severamente a nuestros niños o generaciones futuras, como pasa con la degradación ambiental. Recordemos que entre otros los guaraníes, por ejemplo, ya habían postulado cosas como esta. Somos nosotros la tierra, nuestros antepasados y nuestros hijos al mismo tiempo. Por último, vamos a referirnos a las ideas centrales del ecocentrismo, que postula que el todo, es decir, la biosfera o la ecósfera, es más que las partes, pero no hay que identificar ni confundirlos para no caer en un holismo pseudo religioso. La naturaleza es poseedora entonces de valores intrínsecos, las especies, los ecosistemas, incluso de manera independiente a los individuos, y por tanto debe ser protegida y cuidada, y esto no tiene relación con la existencia solamente o no del ser humano. Los fundamentos se encuentran en las culturas indígenas que le han servido de inspiración porque se encuentran entre las más sustentables y las que tienen suficiente reflexión moral acerca de cómo debemos cuidar a los ecosistemas. También uno de sus fundamentos es ampliar el círculo de consideración ética, es decir, que no abarque solo a los humanos como en los antropocentrismos o a todos los animales como en los zoocentrismos, sino que a todo lo existente, principalmente a los seres vivos. Existe la hipótesis Gaia, propuesta por James Lovelock, que decía que la Tierra es similar a un gran organismo vivo, porque es un todo interconectado y dinámico que tiene sus partes y seres con vida, igual que por ejemplo en nuestro cuerpo hay pequeños seres u otras cosas que están interactuando. En la actualidad, Jerry Callicott habla de revalorizar la naturaleza, ya que, entre otras cosas, somos producto de ella y coevolucionamos con las demás especies. Aldo Leopold, alguien que va a inspirar también a esta corriente, había dicho: algo es correcto cuando atiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando tiende a lo contrario. Ya lo puso en 1948. Las raíces de los ecocentrismos van a ser, hay que recalcar esto, principalmente científicas y filosóficas,
Incluso esta postura de la hipótesis Gaia es aceptada por muchos científicos y nos ayuda a entender cómo funciona el entramado de la vida. Los distintos tipos de seres con los cuales nos relacionamos requieren diferentes cuidados, atenciones o acercamientos e incluso alejamientos de nuestra parte. Así que comprometámonos a ser responsables de los animales domésticos, a no interferir en lo posible con la vida salvaje y a cuidar la ecósfera, al planeta Tierra que es de todas las especies. Gracias.